La señorita secretaria dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia de discusión inmediata para el despacho del proyecto que introduce diversas modificaciones a las normas del Código Penal referidas al delito de incendio. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción que establece como agravante el incendio en la cabina de un camión. Se han recibido las siguientes mociones. Proyecto iniciado en moción del diputado señor Bianchi, que modifica la Carta Fundamental para permitir tanto a los cotizantes y pensionados del nuevo sistema de pensiones como a los del antiguo sistema retirar un porcentaje de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, adelantar el pago de sus rentas o recibir un bono en las condiciones que indica. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Castro, don Juan Luis Espinosa, Leiva, Naranjo, Rocaful, Santana, don Juan Schilling y Soto, don Leonardo, y de las diputadas Álvarez, doña Jenny y Chicardini, que modifica la Carta Fundamental para otorgar iniciativa legislativa en materia tributaria a los parlamentarios durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe. Ya recibió también un proyecto que modifica la Carta Fundamental para establecer escaños reservados a representantes de pueblos originarios en la composición de la Cámara de Diputados en el periodo legislativo 2022-2026. Se recibió también otro proyecto que modifica la Carta Fundamental para garantizar el equilibrio de género en la declaración de candidaturas y las respectivas elecciones para la integración de la Cámara de Diputados en el mismo periodo mencionado. Se recibió también otro proyecto de ley que modifica el decreto de ley 321 de 1925 para exigir como requisito para postular a la libertad condicional el haber gozado previamente de un beneficio intrapenitenciario que no haya sido revocada por causa imputable al postulante. Se recibió la confirmación de la asistencia del señor Norberto Díaz, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores. Asimismo, la confirmación del señor Rafael Palacios, secretario general de la SOFOFA, y el señor Rodrigo Mujica, economista de la Dirección de Políticas Públicas de la Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA. Solicitan ellos exponer en último lugar por encontrarse con otros compromisos. Se recibió también la confirmación de don Pablo Bovich y don Javier Irarrázaval, en nombre de la Confederación de Producción y el Comercio. También se recibió la confirmación de CONAPYME, de don Héctor Sandoval, su presidente, y don Félix Luque, secretario general. Eso es todo sobre la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, Margarita. ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. La presente sesión tiene como propósito continuar con el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para establecer por única vez un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia, boletín 13.555-07. Se ha invitado al efecto a los representantes de los gremios, al presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, don Juan Sutil, al presidente de la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA, al señor Bernardo Larraín, a la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, señora Bárbara Figueroa, y el presidente de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, CONAPYME, señor Héctor Sandoval, sin perjuicio de los demás representantes gremiales que propongan las y los señores diputados. Se encuentran presentes en forma telemática de la Confederación de la Producción y el Comercio, don Javier Irarrázaval, que lo veo ahí presente, don Pablo Bovich, gerente general de la CPC, a quien invito a exponer inmediatamente. Don Pablo. Muchas gracias, presidente. Déjeme ver, nosotros queríamos pedirles, les compartimos un breve índice de la presentación que queremos hacer. Si es posible ponerlo en pantalla sería fantástico para que ustedes nos puedan seguir con más facilidad. No hay ningún inconveniente, ya está habilitado, usted puede hacerlo, simplemente compartir pantalla. Perfecto, entonces le voy a pedir ayuda a Javier Irarrázaval. Si no lo podemos hacer nosotros. Si pudieran hacer, se los agradecería. Les pido disculpas para asegurarnos que no nos falla la tecnología. ¿Ahí está bien? A ver, ¿lo están viendo? Sí. Sí, se está viendo. A ver.
Permítame un segundo entonces, si es tan amable. Un segundo, tengo un problemita acá que voy a resolver y se los comento inmediatamente. Como suele pasar con estas cosas, la tecnología me está fallando un poquito acá, pero ya lo vamos a ver. Bueno, primero que todo, parto por agradecer la gentil invitación de la Comisión, Presidente, y por medio de usted a la Comisión, agradecer la gentil invitación de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados para exponer las observaciones y comentarios de la Confederación de la Producción y el Comercio al proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para establecer por única vez un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales destinado al financiamiento de una renta básica de emergencia. Quiero en este momento excusar la presencia de nuestro presidente Juan Sutil, quien nos designó tanto a Javier Razal como a mi persona para que lo representáramos, visto que Javier es la persona que es el director de políticas públicas y la persona que maneja todos los temas económicos en la Confederación de la Producción y el Comercio, y a mí en mi carácter de gerente legal y responsable de los temas legales al interior de la Confederación. Como Confederación de la Producción y el Comercio, compartimos el principio de tributos progresivos, que paguen más tributos los contribuyentes que tienen mayores ingresos. Y entendemos la necesidad de financiamiento que ante la emergencia sanitaria que vive el país, tiene el Estado para seguir asistiendo a las personas. No obstante, consideramos que el proyecto de reforma constitucional presentado adolece de deficiencias de fondo que lo hacen inviable. La presente minuta revisa dichos aspectos junto a otros técnicos y económicos y propone alternativas de recaudación fiscal para hacer frente a los gastos fiscales extraordinarios producto de la pandemia del COVID-19 que todavía nos acompaña lamentablemente. La presentación, y esa es un poco la idea del índice que está en pantalla, la hemos dividido en tres partes. Tenemos por una parte los aspectos constitucionales del proyecto, que si me permite, presidente, los voy a exponer yo, y después los aspectos técnicos del proyecto y las circunstancias, las modificaciones de circunstancias que han existido y nuestras conclusiones que las va a exponer el director de Políticas Públicas, Javier Irarrázaval. Estupendo, don Pablo. Lo que le pediría, eso sí, que nos circunscribiéramos dentro de un espacio de tiempo aproximado de 10 minutos para que pudieran exponer los demás personas que están esperando. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias, con mucho gusto. Fantástico. En relación al primer punto, que son los aspectos constitucionales del proyecto. Nuestro primer punto aquí tiene que ver con la iniciativa exclusiva presidencial. La Constitución de la República establece en el inciso cuarto del artículo 65 que corresponderá asimismo al presidente de la República la iniciativa exclusiva para, primero, imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión. Eso es lo que establece, cierro comillas, expresamente la Constitución política vigente. Nuestra observación, por tanto, es lo siguiente. La presente iniciativa, al tener su origen en el Congreso Nacional, vía moción parlamentaria, vulnera la facultad de imponer tributos que la Constitución de la República establece de manera exclusiva en el presidente de la República. Esta es la primera y probablemente muy sustancial observación que tenemos, porque tiene que ver con la institucionalidad que tenemos vigente y, en este caso, la Constitución política. Como segundo punto, queremos destacar el principio de reserva legal. La vigente Constitución Política de la República asegura en el número 20 del inciso primero del artículo 19 que las personas tienen derecho a la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley. Hago énfasis en esta última parte, o forma que fije la ley. En el campo del derecho tributario y en doctrina, se le define con un aforismo latino a esto: nullum tributum sine lege, es decir, no hay tributo sin ley. Eso implica no solo la existencia de la norma legal tributaria, sino que ésta, para su formación, debe cumplir con el procedimiento establecido en la Constitución. Lo anterior implica que solo la ley puede establecer impuestos y que, por tanto, no pueden crearse estos a nivel constitucional. Por tanto, nuestra observación es que la presente iniciativa legal
también vulnera el principio de reserva legal, puesto que pretende establecer un impuesto al patrimonio en la Constitución Política de la República. Como tercer punto, hay un principio que también es muy importante, que es el principio de la proporcionalidad de los tributos. El mismo numeral 20 del inciso primero del artículo 19 de la Constitución Política de la República asegura que, comillas, en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos, cierro comillas. Dado el punto anterior, vamos a poner un ejemplo, bien podría darse el caso en que una persona posea activos por 22 millones de dólares, que más o menos es lo que se está hablando acá como base, y pasivos también por el mismo monto. Dicha persona tendría que pagar 550.000 dólares si aplicamos la regla de 2,5% de sus activos o patrimonio bruto. No obstante, tener un patrimonio muy bajo, y eso podría representar mucho más del 100% de su patrimonio o el 100% de su patrimonio, lo que claramente sería desproporcionado e injusto, pues vendría a ser una confiscación total de los bienes de las personas. Lo anterior implicaría ir en contra del principio de la no confiscatoriedad, según el cual un tributo es confiscatorio cuando absorbe parte sustancial de la renta del contribuyente o cuando absorbe el capital del contribuyente. Nuestra observación en consecuencia es que el articulado de la presente iniciativa legal atenta contra el principio de proporcionalidad de los tributos establecido en la Constitución Política de la República, por las razones ya expuestas. Finalmente, desde el punto de vista constitucional, tenemos una cuarta observación, que es la afectación específica de los tributos. Porque también el numeral 20 del inciso primero del artículo 19 de la Constitución Política de la República asegura que, comillas, los tributos que se recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. Este es un principio general en Chile, pero también de la doctrina a nivel internacional. Por tanto, nuestra observación es la siguiente. La moción parlamentaria del proyecto de reforma constitucional asocia los recursos recaudados o que pretende recaudar por el impuesto que propone a una eventual renta básica de emergencia. Esa afectación del tributo vulnera el principio constitucional mencionado porque se refiere, como bien se señala, a una destinación específica. Yo con estos puntos termino la parte constitucional, que consideramos que es muy importante porque es bien de fondo, pero tenemos bastantes otras referencias que ahora me gustaría que Javier Razal, que es nuestro director de políticas públicas, pudiera complementar sobre los aspectos técnicos, aspectos económicos de este proyecto de ley. Entonces le entregamos la palabra a don Javier Irarrázaval, director de políticas públicas de la CPC. Muchas gracias, presidente. Gracias a la comisión también por la invitación. Como dijo Pablo, yo me referiré principalmente a los aspectos técnicos del proyecto de reforma constitucional en cuestión. El primer aspecto técnico al que haré referencia tiene que ver con el concepto de patrimonio. El patrimonio, como algunos quizás ya saben, es un concepto contable, ¿no es cierto?, entendido como activos menos pasivos, pero también es un concepto jurídico, entendido como un conjunto de bienes y derechos, cargas y obligaciones pertenecientes a una persona, sea esta natural o jurídica. Por lo tanto, el patrimonio debe entenderse siempre como neto de deudas, neto de pasivos, neto de obligaciones. El impuesto propuesto grava el, comillas, patrimonio bruto, ¿no es cierto?, de las personas naturales. Pero si entendemos el patrimonio como activos menos pasivos, queda en evidencia que el concepto de patrimonio bruto en el proyecto de ley es un concepto lamentablemente difuso y equívoco, porque se podría interpretar, como mencionaba Pablo antes, como la suma del valor de los activos sin descontar deuda o pasivos. Lo anterior no tiene asidero en la disciplina contable, financiera o jurídica y lamentablemente solo genera incerteza. El segundo aspecto técnico tiene que ver con la falta de precisión en ciertos aspectos fundamentales que tiene que tener cualquier tributo. La complejidad técnica de un tributo exige que en la ley se establezca y se precise el sujeto gravado, o sea, quién paga, el hecho gravado, o sea, por qué se está pagando, la base imponible, o sea, sobre qué monto se paga, y la forma en que se va a administrar, se va a declarar y se va a fiscalizar el tributo en cuestión. A modo de ejemplo, la ley 16.250 de 1965, que estableció en su minuto un impuesto temporal al patrimonio en nuestro país, precisó todo lo anterior en más de 30 artículos. En contraste, el proyecto propuesto omite toda precisión necesaria para el normal establecimiento de un impuesto. El tercer aspecto técnico
es sobre el cálculo de la base imponible. Tomando en cuenta el punto anterior sobre la falta de precisión, la principal duda que va a surgir al momento de establecer la base imponible del tributo o del impuesto propuesto es la valoración de los activos afectos. Esto es un problema que, por supuesto, pasa en todo tipo de países que han tratado de imponer el impuesto al patrimonio. Estrictamente, dada la imprecisión del proyecto, se debiera gravar todo activo a nombre de la persona natural, pero no se detalla cómo valorizar las acciones en empresas no abiertas a la bolsa, otras inversiones financieras y no financieras, cómo valorizar el mobiliario de una casa, en fin, en general, cómo se valorizaría cada uno de los bienes personales. Todo lo anterior no se detalla en el proyecto propuesto. Nosotros creemos que los tributos deben establecerse por ley, porque es esta la que debe determinar con precisión, como les decía, el sujeto imponible, el hecho imponible, la base imponible, la fecha, plazo, modalidades de pago, incluso las eventuales exenciones, deducciones y los recursos legales aplicables. El cuarto aspecto técnico al cual quiero hacer mención es sobre la irretroactividad de la ley. El artículo 3 del Código Tributario establece que, comillas, en general, la ley que modifique una norma impositiva, establezca nuevos impuestos o suprima uno existente, regirá desde el día 1 del mes siguiente al de su publicación. En consecuencia, solo los hechos ocurridos a contar de dicha fecha estarán sujetos a la nueva disposición. Cierre comillas. O sea, el Código Tributario nos deja bastante claro que en general no admite la retroactividad de un tributo. Las únicas excepciones que las establece, la verdad no aplicaría para los casos o el caso en cuestión. La disposición del Código Tributario que acabo de citar se encuentra en plena armonía con la regla general también prevista en el inciso 1 del artículo 9 del Código Civil, que dice que la ley puede solo disponer para lo futuro y no tendrá jamás efecto retroactivo. Por tanto, en materia tributaria, creemos que rige el principio general de irretroactividad de la ley, establecido tanto en el Código Tributario, ¿no es cierto?, como en el Código Civil. Sin embargo, la iniciativa legal propuesta establece que el impuesto al patrimonio se va a cobrar sobre el valor de los activos al 31 de diciembre del año 2019, por lo que se atenta contra el principio general de irretroactividad de las leyes y contra la certeza jurídica de los contribuyentes. El quinto aspecto técnico y el último al cual quiero hacer referencia es sobre la relación de este nuevo tributo con otros impuestos ya existentes. Con el fin de evitar tributar dos veces por el mismo hecho imponible, es muy importante precisar la relación de cualquier impuesto nuevo con todos los impuestos ya vigentes en el orden jurídico. Por ejemplo, en relación al impuesto a la herencia, el heredero que ya pagó sus obligaciones tributarias por haber heredado, ¿se exime o no de pagar este nuevo tributo? ¿Va a poder utilizar parte como crédito o no? En relación al impuesto a la renta, que se declara y se paga anualmente en la operación renta, ¿se tendrá que pagar nuevamente por las rentas que ya pagaron tributos? En relación al impuesto a los bienes raíces o a las contribuciones, que ya es de hecho un impuesto al activo inmobiliario, pero con tasas mucho menores, mucho más graduales también, ¿servirá el pago de contribuciones como crédito o hasta un cierto punto contra este nuevo tributo? La verdad es que no, lamentablemente no queda claro. Además, hay que precisar la relación entre el impuesto propuesto y los tratados bilaterales de doble tributación vigentes y ratificados por nuestro país, dado que el proyecto propone gravar no solo los derechos y bienes en Chile, sino también aquellos derechos y bienes en el extranjero. Así que hay que hacerse cargo también de eso. Y este sí era el último aspecto al cual quiero hacer referencia, que por lo demás ya han hecho referencia varios economistas en la sesión de la comisión la semana pasada. Tiene que ver con la experiencia comparada en el impuesto al patrimonio. Como ustedes saben, varios países de la OCDE han instaurado un impuesto al patrimonio en distintas épocas, según distintas necesidades, y en general, en aquellos países de la OCDE en que existió un impuesto al patrimonio, este se terminó derogando por los problemas que implicaba. El primero de estos problemas es la dificultad de la medición del patrimonio, la valorización de los activos afectos, de la medición de la base imponible, todo lo que mencionaba más arriba. En segundo lugar está el problema de la movilidad internacional del capital, la fuga de capitales y el cambio de domicilio tributario como reacción a la creación de un impuesto de este tipo. Por último, está el costo de administración del impuesto, dado que a la autoridad tributaria le es muy costoso fiscalizar un impuesto tan complejo como el que se propone.
Es importante insistir en que de los 13 países OCDE que han aplicado un impuesto al patrimonio, 10 países lo han terminado derogando y los demás lo modificaron. Creemos entonces que es importante tomar en consideración esta experiencia. Además, en la publicación El rol y diseño de los impuestos al patrimonio de la OCDE del año 2018, se concluye que, como citó el economista Rodrigo Valdés en la sesión pasada, desde una perspectiva tanto de eficiencia como de equidad, no hay buenos argumentos para establecer un impuesto al patrimonio, siempre y cuando ya exista un sistema que grave adecuadamente los ingresos, como en el caso de Chile es el impuesto a la renta, y exista un impuesto también a la herencia y a las donaciones, como también es el caso en Chile. Sí podríamos considerar, creemos como CPC, eventualmente el avanzar hacia la revisión de exenciones tributarias vigentes, pero no es necesario ni deseable avanzar en un impuesto en la línea propuesta. Por último, y este ya es el tercer punto de la agenda y con esto cerramos, habiéndonos ya referido a los aspectos constitucionales y técnicos del proyecto, queremos referirnos a la modificación de las circunstancias en las cuales surgió este proyecto. Y esto no es un tema menor, porque el objetivo del proyecto de reforma constitucional en cuestión era financiar, o es financiar, una renta básica de emergencia. Pero el objetivo hoy suena un poco extemporáneo, dado que poquito después de que se presentó el proyecto de ley, ya a mediados de junio del año pasado, se acordó el llamado marco de entendimiento para el plan de emergencia, ¿no es cierto?, entre el gobierno y varios partidos de oposición, con el apoyo, de hecho, de 16 connotados economistas, varios de los cuales han expuesto ya en esta comisión. Este acuerdo contempló un presupuesto de 12.000 millones de dólares por 24 meses, o sea, pensando un poquito más en el mediano plazo, para enfrentar la pandemia, y justamente una de las principales acciones de este acuerdo era la consolidación del ingreso familiar de emergencia, el llamado IFE, que sigue plenamente vigente y que, a pesar de que ha tenido problemas quizás de focalización, hay que reconocer también que ha sido una importante ayuda para muchas familias. Así, el objetivo del proyecto, que era financiar esta renta emergencia, se ha ido cumpliendo, aunque por otros medios y quizás con otros mecanismos de financiamiento, pero que en cualquier caso no harían necesario avanzar hacia un impuesto al patrimonio. Y quiero ahora cerrar entonces con las conclusiones de la exposición. En primer lugar, el proyecto de reforma constitucional adolece de problemas de constitucionalidad, puesto que no respeta la iniciativa exclusiva presidencial en materia tributaria, no respeta el principio de reserva legal de los tributos, no respeta el principio de proporcionalidad de los tributos y tampoco respeta la no afectación de los tributos. Y nosotros creemos que es muy importante respetar la institucionalidad vigente. En segundo lugar, el proyecto de reforma constitucional en cuestión adolece de serios problemas técnicos, puesto que confunde el concepto de patrimonio con el de activos, no precisa cuestiones esenciales de un tributo, no establece su cálculo adecuado o su método de cálculo adecuado, viola el principio de irretroactividad y no detalla su relación con otros impuestos. Además, la experiencia internacional ha sido clara, la mayoría de los países OCDE que han aplicado un impuesto al patrimonio lo han terminado derogando por problemas de medición, movimiento de capital a otros países, altos costos de administración, entre otros problemas. En tercer lugar, como CPC, empatizamos con la situación presupuestaria de la familia chilena, pero el problema al que hace referencia el proyecto, esto es, el financiamiento de una renta de emergencia, creemos que ha sido razonablemente solucionado por el IFE y en general por el acuerdo de junio del año 2020. Por último, creemos que la recuperación económica, que obviamente es esencial para la situación de las familias, se logra mediante más inversión y creación de empleo en un terreno fértil de desarrollo y no mediante proyectos que desincentiven la inversión y el dinamismo de la economía. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier Irarrázaval, don Pablo Bovic, ambos representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio. Vamos a escuchar, a no ser que algún diputado quiera hacer alguna consulta, pasaríamos entonces a escuchar a la Sociedad de Fomento Fabril. Adelante, diputado Walker. Muchas gracias, presidente. Agradecer la exposición, muy breve, pero quiero concentrarme en un punto de la exposición de la CPC que me llamó mucho la atención, y es que dice relación con la renta universal de emergencia que propone como objetivo el proyecto. Acá está la principal autora, que es la diputada Camila Vallejo. Ustedes señalan, don Javier Irarrázaval, por su intermedio, presidente, que sería extemporáneo, porque tenemos el IFE, ¿no?
Entonces, la pregunta cae de cajón, porque estamos en este momento en el pic de la pandemia, estamos en una situación más difícil que en julio del año pasado, con más comunas en situación de confinamiento. En la región de Coquimbo tenemos prácticamente todas las comunas en situación de confinamiento. Entonces, de verdad, ¿cómo piensan ustedes que el IFE va a ayudar a entregar una renta de emergencia adecuada para que las personas puedan mantener su situación de confinamiento, sobre todo los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores informales, los trabajadores de la cultura? El bono clase media que anunció el gobierno exige acreditar una pérdida del 30% de ingresos, lo que va a generar las mismas dificultades que tuvimos el año pasado. También lo han planteado diputados de Chile Vamos. Y el problema, presidente, con esto termino, es que los trabajadores han puesto de sus ahorros provisionales más de 30.000 millones de dólares para enfrentar la crisis. El Estado, muy poco más de 5.000. Yo sé que el acuerdo del marco de entendimiento de junio del año pasado, en que efectivamente participó un grupo transversal de economistas por 12.000 millones de dólares. La pregunta concreta, estimado presidente, es ¿cuál va a ser el aporte de los grandes empresarios a generarles a los ciudadanos una verdadera renta universal de emergencia, al menos de aquí a junio, hasta que se mantenga la declaración de estado de catástrofe que permita que las personas puedan sobrevivir a esta situación de confinamiento y hasta que obtengamos la inmunidad tras esta exitosa campaña de vacunación que tenemos como país? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Walker. Ofrezco la palabra. Yo Sí. solamente para consultar a don Javier en particular, me gustaría aquí conocer la opinión de la CPC, porque usted hizo una afirmación que me gustaría que la ratificara. Usted dijo que el IFE ha sido la gran medida para solucionar los problemas económicos de la gente, o por lo menos eso fue lo que yo entendí de sus palabras. Entonces me gustaría saber si esa es la postura efectiva hoy día de la CPC respecto a la situación que viven los chilenos. Eso nada más. Gracias, don Javier. Gracias, diputados, por la pregunta, así nos permite aclarar quizás la frase. A ver, hay varios aspectos que revisar acá. En primer lugar, este macroacuerdo de junio del año pasado, ¿no es cierto?, permite un gasto adicional por parte del Estado en 12.000 millones de dólares, de lo cual, tengo entendido, se han ya utilizado alrededor de 6.000 millones de dólares en transferencias directas, y en particular, como bien dijo el diputado Walker, alrededor de 3.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, en el IFE. Por lo tanto, esto no es una política que se haya agotado, ni mucho menos. Todavía quedan otros 6.000 millones de dólares por gastar hacia adelante como tope, ¿no es cierto? Idealmente que no sea necesario, pero todavía queda ese margen de flexibilidad en los próximos varios meses todavía hasta que se cierre este acuerdo de los 24 meses. Entonces, eso es una cosa para tener en cuenta, que todavía existe margen de maniobra, ¿ya? Como primer punto, que obviamente se va a ir adecuando según lo que el gobierno y ustedes en la Cámara, ¿no es cierto?, en el Congreso en general, vayan decidiendo que quizá es lo mejor para la población. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Después, la verdad es que como empresarios nosotros siempre hemos estado dispuestos a seguir discutiendo cuál es la mejor manera de que, en caso que sea necesario, aumentar la carga tributaria del país. Es simplemente que creemos que este proyecto de ley no es el más adecuado. Sí propuse ahí, ¿no es cierto?, eventualmente creemos que un camino es avanzar hacia la revisión de las exenciones tributarias. Como ustedes deben saber, ¿no es cierto?, hay un gasto tributario anual que incluye exenciones, pero no únicamente exenciones, de alrededor de 9.000 millones de dólares. Recordemos que el proyecto de ley en cuestión propone recaudar 6.500 para una renta básica de emergencia, que por lo demás no es universal, es una renta básica de emergencia por 3 meses, cuando en realidad el IFE ya ha corrido por bastantes meses más y todavía podría seguir corriendo por bastantes meses hacia adelante. Ahora, por supuesto que no es mi rol en absoluto andar defendiendo si es la mejor política o no es la mejor política, pero sí creemos que es una política razonable, que como dije, quizá ha tenido algún problema de focalización, pero es hacia allá, hacia donde creemos que haya que avanzar, y que por lo demás está razonablemente financiado, ¿no es cierto?, con
con un aumento de deuda y con el Fondo de Estabilización Económica y Social. Y por último, solo para cerrar, quizás no está de más decir, a propósito del aporte de los empresarios, como ustedes quizás también están al tanto, tuvimos esta iniciativa llamada Siempre por Chile, que captó más de 111.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, por parte de distintos grupos empresariales, y este Fondo Empresarial de Emergencia para la Salud de Chile incluyó más de, o casi 500 ventiladores, ¿no es cierto?, varios miles de reparticiones de cajas de comida por voluntarios, de colaboradores de las distintas empresas, implicó también un estrecho trabajo con la sociedad civil, con casi 100 fundaciones abocadas a causas relacionadas con potenciales pacientes de riesgo, con personas vulnerables, trabajo también con personas migrantes, con personas mayores, con campamentos, pero además también con innovación. Permitió, por ejemplo, entre otras cosas, la vacuna Sinovac, ¿no es cierto?, ejercicios y eventuales experimentos con el plasma, con la Fundación Arturo López Pérez, y esto no es solo el dinero, es también la gestión empresarial, es las ganas del sector empresarial, de sus colaboradores, de los empresarios, de las empresarias, de aportar realmente al país en un momento complejo. Entonces, como empresariado, creo que estuvo también bastante movilizado. Pero solo cerrar también con el punto de que siempre estamos dispuestos a discutir medidas que sean apropiadas y, por supuesto, a nuestro juicio, constitucional. Muchas gracias. ¿Puedo agregar unas palabras cortas? Ya. Don Pablo, adelante. Gracias. Complementando la intervención de Javier Arrasal, solamente comentar, claro, estamos frente a una pandemia que es inédita. Digamos, esta generación por primera vez estamos viendo una situación como esta, y claramente los recursos y las situaciones nos han sobrepasado en todo sentido. Es decir, saber cuánto es suficiente y saber cuáles son aquellas medidas que son adecuadas y focalizadas para todos las personas que lo necesitan. Bueno, es un gran reto de la política pública y por cierto, el sector empresarial también tiene un compromiso en ese sentido. Un compromiso en cuanto a aportar activamente a la recuperación del país, a la recuperación del empleo, a la recuperación de la actividad económica y, por cierto, a aquellas familias que lo están pasando especialmente mal. La referencia que hacíamos al IFE básicamente también se refiere justamente a valorar este instrumento, a valorar lo que ha logrado, sabiendo también que es insuficiente y que se puede hacer mucho más. Entrando en esta moción en particular, parte de nuestra argumentación de fondo tiene que ver con la forma. Entendemos que esta no es la forma, lo hemos expresado por los problemas de fondo constitucionales que tiene, los problemas técnicos que también tiene, pero por supuesto que estamos abiertos al diálogo, a la conversación y a la búsqueda de mecanismos que permita un mayor aporte, por cierto, también del sector empresarial. Por ejemplo, viendo el tema que Javier mencionaba, de la revisión del sistema de exenciones, que es un tema sobre el cual hay yo diría, un apoyo transversal desde hace tiempo y sobre el cual probablemente hay que avanzar. Yo solamente quería complementar eso y señalar que lo del IFE que referimos es para relevarlo como una herramienta, una política importante. No decimos que sea suficiente, hay mucho más por hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pablo. Quiero agradecer la exposición de la Confederación de la Producción y del Comercio, CPC, y pasamos entonces a escuchar a la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA. Diputado Alessandri. Diputado Alessandri, adelante, disculpe. Gracias, presidente, y felicitaciones por su cargo y por la unanimidad en la elección. Solamente algunos comentarios respecto a los comentarios de los diputados y también a las exposiciones. Y esta es la razón más importante por la que nuestra Constitución dice que los impuestos no pueden tener un fin específico. Porque cuando los impuestos tienen un fin específico, la Comisión termina discutiendo si es bueno el IFE, o si era mejor el FOGAPE, o si había que aumentarlo, o si había que achicarlo. No estamos discutiendo eso en esta comisión. No es ni la comisión llamada a eso, porque se llama Comisión de Constitución, ni tampoco es el objetivo del proyecto. Aquí estamos viendo un proyecto que nace de iniciativa parlamentaria y en qué tenemos que fijarnos. Uno, tenemos que fijarnos en si el proyecto lo que propone es fácil de recaudar y es barato de recaudar para el fisco. Y en segundo lugar, tenemos que fijarnos que este nuevo impuesto no tenga efectos negativos en la recaudación, en la inversión. Eso es lo que estamos discutiendo. No si el IFE fue suficiente, si el FOGAPE llegó a tal o cual región, y por eso, reitero, nuestra Constitución y las reglas del juego dicen primero que la iniciativa en materia tributaria es del Ejecutivo y segundo,
que los impuestos no pueden tener un fin específico, porque siempre va a haber un parlamentario de buena fe, como el diputado Bócar, que va a querer allegar más recursos para Coquimbo porque hay más comunas en fase 1, o va a haber un parlamentario de Punta Arenas que va a decir que allá se necesita tal o cual cosa también legítima, o los de Chiloé van a querer que se apure la construcción del puente para conectar con Puerto Montt, y así cada uno va a ir tirando para su territorio. Entonces, concentrémonos, ojalá, en la discusión, no en analizar las medidas paliativas, nunca suficientes, porque jamás van a ser suficientes, del gobierno, sino que concentrémonos en la discusión en que estamos. El impuesto al patrimonio, ¿es fácil de recaudar? ¿Es barato de recaudar? ¿Permite no tener efectos negativos en la inversión y en la creación de valor y en la creación de empleo? Otro día feliz hacemos una sesión para estudiar el IFE en profundidad, el FOGAPE, el acuerdo de los 12.000 millones y todo lo que los honorables y los invitados quieran. Pero, presidente, el tema que nos convoca hoy día es el impuesto al patrimonio. Ese mismo que tantos países han desechado, ese mismo que el ex subsecretario Mico y el ex ministro Valdés nos decían que era una mala idea. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Como señalaba en un comienzo, entonces agradecer la intervención de la CPC y ahora le paso la palabra a don Rafael Palacio, secretario general de la SOFOFA. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer la invitación. Estamos muy contentos de poder intervenir en esta discusión. Voy a intentar compartir a continuación una pequeña presentación que queremos usar para guiar esta exposición. Déjenme ver aquí si es que se está viendo. Sí, sí se ve. ¿Sí? Ok, excelente. Bien, muchas gracias. Yo quisiera comenzar, bueno, es primera vez que tenemos el honor de estar en esta comisión, por lo tanto quisiera hacer una pequeña presentación de quiénes somos, muy cortita. SOFOFA es una federación gremial que representa a más de 4.000 empresas más o menos. Tenemos 160 empresas socias, 70 gremios regionales y sectoriales asociados. No sé si está pasando o no está pasando. Parece que no. A ver, voy a pasarla acá. Ahí sí, perdón. Entonces, reiterada, una pequeña presentación. SOFOFA, la Sociedad de Fomento Fabril, representamos a más de 4.000 empresas, tenemos 160 empresas socias, 70 gremios regionales y sectoriales, más de 1.000 pymes vinculadas y más o menos representamos el 53,3% de las empresas que conforman el IPSA. En SOFOFA se desempeñan o son socios múltiples industrias. Somos un gremio muy transversal en lo que refiere a la actividad empresarial. Tenemos industrias metalúrgicas, químicas, clínicas, retail, servicios financieros, etc. Por lo tanto, en el fondo tenemos una transversalidad en materia sectorial, así como también una presencia territorial en todo Chile a través de la red de gremios regionales de SOFOFA. Con los cuales en el fondo tenemos contacto también con los distintos territorios que estas representan. Sobre la exposición, presidente y señores diputados, quisiera tomar las dos intervenciones recientes, la del diputado Alessandri reciente y también parte de las exposiciones de recién de la Cámara de Comercio y la Producción, la CPC, con las cuales en el fondo vamos a tener algunas cosas en común. Lo primero, quisiéramos decir que tomando, casi que citando, ¿no?, a la exposición del diputado Alessandri, efectivamente, nosotros concordamos que cualquier proyecto de ley que se discuta a propósito de la modificación del sistema tributario tiene que tener una visión de largo plazo y tiene que resolver una complejidad intrínseca que muy bien la señaló el diputado Alessandri, que por un lado tiene que ser eficiente en cuanto a la recaudación, tiene que lograr en el fondo una mayor recaudación fiscal, y por otro lado, tiene que incentivar la inversión para dinamizar la actividad y el crecimiento. Ok, déjeme que me están diciendo que tengo que poner el modo presentación. Parece que no se estaba viendo bien. Me voy a...
Parece que solo un segundo. Voy a compartir la pantalla de otra fórmula. Ahí. Parece que no. Bueno, me disculpan, voy a tener que avanzar en el fondo en esta fórmula por el momento. Decía recién, para no interrumpir la presentación, que estos dos objetivos son fundamentales, son lo esencial, en el fondo. Como cualquier proyecto de ley que reforme el sistema tributario tiene que considerar estas dos cosas. Tiene que lograr mayor recaudación y efectiva y al mismo tiempo sin afectar, sin desincentivar, sin entorpecer el dinamismo económico necesario en el fondo para generar más crecimiento y por lo tanto a su vez en este círculo virtuoso mayor recaudación, que es exactamente lo que decía el diputado Alessandri hace un minuto. Y en ese sentido, desde esa óptica, buscando en el fondo ese equilibrio, es un poco lo que la presentación que a continuación queremos señalarle respecto de qué sabemos en el fondo del impuesto al patrimonio. ¿Cuál es cómo se llama esto? Lo que en el mundo esto se ha aprobado, digamos, no es una idea nueva del impuesto al patrimonio. Esto es una idea, en el fondo, hay muchos países que lo han incorporado ya, esto también no es nuevo, yo sé que otros expositores lo han señalado. Hoy día, en 1990, el gráfico que ustedes ven a mano, en el fondo, al centro de la pantalla, en 1990, habían un conjunto de países que tenían el impuesto al patrimonio y sucesivamente estos lo han eliminado, en el fondo. Uno tras otro, países de la OCDE y de Latinoamérica han eliminado el impuesto al patrimonio, quedando solamente hoy día 3 países de la OCDE, España, Noruega y Suiza, y 4 países de Latinoamérica, Argentina, Colombia, Uruguay y Guyana. La razón entonces es ¿por qué? ¿Por qué en el fondo un impuesto que estaba incorporado en muchos países ha sido eliminado? ¿Por qué en el fondo no en vez de si esto fuera un impuesto en el fondo que ha dado buenos resultados en el mundo, la tendencia debería ser la inversa, ¿no? Los países debieran ir incorporando este tipo de impuestos en vez de eliminándolo. Porque al final los problemas un poco de desigualdad son los mismos en todas partes del mundo. Entonces, ¿por qué aún así este impuesto se ha ido retirando? Una de las razones es porque un impuesto de naturaleza es ineficiente. Efectivamente es ineficiente en comparación con otro tipo de impuestos. Es mucho más ineficiente que los impuestos personales, que los impuestos a las utilidades de las empresas y que los impuestos a la propiedad. Como ustedes pueden ver ahí en el gráfico, solamente los otros colores de las barritas son la recaudación que tienen los países de la OCDE por ese otro tipo de impuestos, mientras que los impuestos a la propiedad, que son... Don Rafael, le pido un favor, ¿puede bajar la lámina para ir con sus palabras adecuadas a la pantalla? Ahí está, gracias. Ya, ok. No están pasando. Bueno, ¿ven la diapositiva, no? Ahora sí. ¿Ahora sí? Ok. Decía entonces que ustedes ven en este gráfico que los impuestos personales a las utilidades de la empresa, el consumo, se llevan gran parte de la recaudación de los países de la OCDE. Solamente la barrita roja es la que puede verse en fondo los impuestos a la propiedad. Y el impuesto al patrimonio es uno de aquellos impuestos a la propiedad. Y aún así, en el fondo, los impuestos a la propiedad recaudan muy poco. La segunda razón es porque, bueno, lo decía recién, ¿no? Y recauda menos del 1% en general este impuesto en donde existe. Es un impuesto bastante ineficiente que además genera distorsiones económicas y por eso decimos que es ineficiente, o sea, recauda poco y tiene efectos adversos en el dinamismo económico. ¿Cuáles son esas distorsiones? ¿Cuáles son en el fondo, por qué genera ese tipo de distorsiones?
Porque hoy día, en el último tiempo, aquí el gráfico que ven ahora muestra cómo del año 62 a la fecha se ha acentuado la movilidad de los capitales, que también es algo que Javier de la CBC mencionó, ¿no? Hoy día el mundo globalizado tiende a poner en el fondo menos fronteras y a incentivar incluso la movilidad de los capitales, y por lo tanto impuestos de esta naturaleza aumentan o incentivan el flujo de capitales. Ya antes, en el fondo, los inversionistas normalmente tenían sus activos radicados en un país, pero hoy día es mucho más fácil movilizar esos capitales evidentemente, países, en el fondo, que tengan, que sus inversiones tengan mayor retorno. Por lo tanto, por un lado, recauda poco, y por otro lado, genera importantes distorsiones económicas. Otro punto también a considerar, y estos son ya también, es que desvaloriza todos los activos, ¿ya? O sea, es decir, el impuesto al patrimonio no solamente afecta a un segmento muy afluente, digámoslo así, de contribuyentes, sino que desvaloriza el precio de esos activos, y como tal, finalmente, termina afectando al precio y al patrimonio de todos, no solamente de a quienes en el fondo se espera que sean afectados por el impuesto, ¿ya? Por lo tanto, tampoco ha resultado ser una buena medida. Esas son consideraciones generales, específicas. De nosotros hemos visto, en el fondo hemos revisado en los distintos países la literatura también especializada, y no la voy a repetir porque yo sé que otros expositores la han señalado. En general, este instrumento de política tributaria no ha dado buenos resultados, ¿ya? No ha dado buenos resultados ni porque ha aumentado la recaudación fiscal, y porque también ha generado distorsiones económicas en los países que se ha implementado, acelerando el flujo de capitales y afectando el precio de los activos que tienden a ser gravados con este tipo de impuestos. Entonces, en general, uno puede concluir de que no es una buena idea, que no es un buen instrumento. Evidentemente que la consideración de fondo que yo mencioné al principio sobre cualquier instrumento tributario tiene que tener en el fondo ambas consideraciones. Tiene que aumentar la recaudación del fisco y tiene que al mismo tiempo incentivar el ahorro y la inversión, que son precisamente donde a continuación se puede hacer la recaudación. Ahora, en la especificidad del proyecto, y aquí también me voy a topar un poco con mi colega de la CPC, hay algunas consideraciones elementales del proyecto de ley que son complejas. Ya se mencionó también la definición de patrimonio. Evidentemente hay una definición económica del patrimonio y hay una definición jurídica del patrimonio, y en ambos casos es la suma, bien digo, de los activos más los pasivos. El patrimonio bruto, por de pronto, no existe en ninguna parte, digamos. No hay una definición a la cual podamos remitirnos para poder calcular, para poder determinar cuál es ese patrimonio bruto. Entonces ahí ya tenemos en el fondo un primer problema del instrumento que se plantea en este proyecto de ley. Un segundo problema también es que todos los activos que conforman un patrimonio que sea eventualmente gravado con el impuesto, de una u otra forma ya pagaron uno u otro impuesto cuando fue generado. Por lo tanto, se genera algo que en política tributaria se denomina una doble tributación, que es algo en el fondo que es abiertamente atenta contra la justicia tributaria. Es un mismo bien, estaría pagando dos veces impuestos por el solo hecho de haber alcanzado, de haberse radicado en un patrimonio. Después también, el hecho de cómo se plantea la definición de patrimonio bruto plantea bastantes dificultades prácticas para la determinación de la base imponible, que es algo esencial, digamos, para cualquier impuesto. ¿Ya? Después el ente recaudador, el ente fiscalizador o el propio contribuyente va a tener en el fondo muchos problemas para poder incluso determinar cuál es la base imponible y por ende cuál es el impuesto que tiende a pagar. No se determina en el fondo con exactitud ni con precisión cuál es la base imponible, porque las personas naturales en general no llevan contabilidad. No es en el fondo en el caso de las empresas que tienen una contabilidad la cual en el fondo es revisable, fiscalizable, y por lo tanto se puede hacer los cálculos. Las personas no llevan contabilidad, muchas de ellas, y además los activos son volátiles. Los activos en el fondo no tienen un precio fijo, no tienen un precio establecido en el tiempo. ¿Para qué decir en el fondo el caso de los valores mobiliarios como las acciones, como la fluctuación
que vivieron a propósito del año pasado. En el fondo, entonces, ¿cuál es el momento en que se fija la base imponible? Hay un momento en el tiempo y por lo tanto de ahí tendría que ser, ¿y por qué un momento y no otro? Hay complejidades, digamos, intrínsecas al instrumento que el proyecto de ley en el fondo no aborda. Lo mismo el hecho de que sea un impuesto plano, ¿no? Se plantea una tasa específica de 2,2 millones de dólares de patrimonio y eso, las tasas en el fondo que son planas o que plantean saltos discretos, son altamente regresivas, porque generan injusticias evidentes, tales como que aquella persona que tiene un patrimonio eventualmente, en el caso que pudiera determinarse, de 2,1 millón de dólares, por ejemplo, no pagaría el impuesto y el que tiene 2,2 estaría pagando y por lo tanto terminaría aún más pobre que el que tenía 2,1 y no pagó. Ese tipo de cosas, y por algo la base, el programa complementario en el fondo y los impuestos de esa naturaleza tienen tasas progresivas, ¿no? Eso también es una complejidad del instrumento. Y finalmente, y con esto en el fondo termino también las consideraciones más específicas y técnicas, la tasa, ¿no? Si uno mira la tasa propuesta de este proyecto alcanza el 2,5, ya dije, sobre un patrimonio bruto, que es un concepto que ni jurídica ni económicamente está determinado, y si uno revisa los países que tienen hoy día este impuesto, la tasa es abiertamente desproporcionada, estando en el fondo aquellos países que la mantienen incluso promediando el 1%. Entonces, en síntesis, un poco retomando el primer argumento, lo fundamental de un instrumento tributario es que cumpla ese equilibrio, ¿no? Que logre una mayor recaudación, que sea eficiente en la recaudación y al mismo tiempo que no afecte el dinamismo económico, que no afecte la actividad económica, que no afecte el empleo, que no afecte el ahorro y que no afecte la inversión. Por ambas partes, este proyecto de ley en el fondo parece no tener los requisitos adecuados no cumple en el fondo con ninguno de estos requisitos que son esenciales. Técnicamente es un instrumento bastante eficiente y tampoco se ha mostrado en los países que lo han implementado que aumenta considerablemente o que genera una recaudación importante que al mismo tiempo no desincentive la actividad económica. Y eso es porque se planteó un diseño bastante simple, ¿no? En general, este impuesto, cuando lo hemos visto en otras partes del mundo, tiene diseños complejos, es difícil, porque son difíciles las determinaciones, ¿ya? Y hoy día el proyecto de ley en el fondo no cumple ni siquiera con esos requisitos. ¿Cuál es la salida, digamos? ¿Cuál es una propuesta alternativa? Yo aquí un poco me estoy repitiendo con lo que se ha dicho anteriormente. No cabe duda que estamos frente a un escenario bastante complejo, donde tenemos en el fondo tenemos que buscar alternativas tributarias que cumplan ambos objetivos, que cumplan una mayor recaudación fiscal y que al mismo tiempo, igual de importante o incluso tal vez más importante en la situación que nos enfrentamos, tenemos que emprender una recuperación económica. Los instrumentos tributarios tienen que incentivar el ahorro y la inversión. Tienen que, para lograr el objetivo número uno, ¿no? Para lograr el objetivo de tener mayor recaudación fiscal. Por lo tanto, nosotros creemos que un camino razonable es el que se mencionó, el buscar, revisar, continuar con el trabajo que se está llevando adelante en la revisión de las exenciones tributarias que hoy día, en el fondo, privan al fisco de un conjunto de recursos, que hay que revisar si efectivamente esas exenciones se justifican el día de hoy, si es que tienen en el fondo lógica tributaria, lógica económica. Puede que sí la tengan, puede que no la tengan. Ese ejercicio yo creo que es muy importante, llevarlo adelante para lograr ese equilibrio entre la reactivación de la inversión sin reducir evidentemente la recaudación. Eso es, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rafael. Ofrezco la palabra al diputado Fuenzalida. Gracias, presidente. Yo creo que en las exposiciones que yo he venido escuchando, tanto la semana pasada como esta semana, hay algo que se repite, y por eso yo solicité la sesión pasada que concurriera el director de Servicio de Impuesto Interno, y lo vuelvo a repetir, porque finalmente, cuando se habla de la recaudación del impuesto, que es la base, si el impuesto no puede recaudarse o sus costos de administración son superiores a lo que recauda, claramente no sirve. Pero ¿quién puede darnos esa cifra respecto del costo de administración, respecto del tiempo, porque este proyecto también establece 30 días, que el servicio que está llamado a hacerlo, que es el Servicio de Impuesto Interno, que, vuelvo a repetir, en el caso, por ejemplo, de las contribuciones y con impuesto patrimonial,
lo recauda tesorería, ni siquiera lo recauda impuesto interno. Entonces, es muy necesario, antes de cualquier tipo de votación que tengamos, escuchar al director de Servicio de Impuesto Interno. Yo, presidente, le pido que le vuelva, por favor, a pedir que venga a la comisión a darnos su visión desde el servicio, o si no, nos oficie y nos mande su opinión. Pero claramente esto es como legislar una ley de votaciones y escrutinio y que no venga al CERVEL. O sea, me parece que el director de Servicio de Impuesto Interno tiene que venir y nos tiene que dar, sobre todo, su visión respecto del costo administrativo, de la posible o no posible recaudación de impuestos, de la determinación de los valores tributables sobre los cuales se cobraría sobre este patrimonio bruto, que también a mí también me llama la atención. Entonces, por favor, le pido que lo citen y que no hayan excusas, o sea, que venga, o si no, mande un oficio o algún representante, en fin. Pero la verdad es que el Servicio de Impuesto Interno no es un servicio autónomo del Estado. Entonces, yo creo que si nosotros necesitamos tomar decisiones legislativas, necesitamos tener no solamente las exposiciones de los gremios, las exposiciones de economistas y abogados, sino que también tenemos que la opinión del servicio del Estado que recaudaría eventualmente un impuesto patrimonial. Gracias. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Comparto plenamente su posición. Vamos a solicitar a través de la Secretaría la convocatoria al Servicio de Impuestos Internos y en el evento de que ellos no puedan asistir, que se le oficie en los términos señalados por el diputado Fuenzalía. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Muchas gracias, don Rafael Palacio, secretario general de la SOFOFA, por su presentación. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Ahora es el turno de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Va a exponer don Norberto Díaz Sánchez, secretario general de la CUT. Muy buenas tardes, muchas gracias a los señores diputados, a la Comisión de Constitución de la Honorable Cámara de Diputados por la posibilidad que nos da de poder entregar nuestra opinión. Quiero enviarles un saludo a los miembros del Parlamento y a los demás invitados en esta comisión, desde la Refinería de Petróleo, de la empresa estatal, desde la ANAP Concon, desde la sede de nuestro sindicato. Y quiero aprovechar esta oportunidad también para saludar que este día lo hagamos el mismo día en que el Senado de la República elige a Yasna Proboste Campillay como presidenta del Senado. Creo que esa es una buena noticia, creo que eso le hace muy bien al Parlamento, creo que se reivindica la honra de una servidora pública cuya honra fue políticamente mancillada por el propio Parlamento y que hoy día creo que recupera en total dignidad esa honra que injustamente creo que fue manchada el día de ayer. Creo que le hace bien al Senado de la República que una mujer, y particularmente Yasna Proboste, sea presidenta del Senado. Quiero ajustarme en lo posible a los 10 o 12 o 15 minutos que nos han otorgado. Quiero excusar a Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores. Ella, por mandato de nuestra central, es candidata a constituyente, por tanto me permito excusarla ante ustedes. Nosotros no queremos hablar de los aspectos constitucionales ni de las circunstancias que rodean este impuesto. Nosotros como Central Unitaria de Trabajadores queremos poner énfasis en la situación general en la cual hoy día se encuentra el país. Y nosotros lo que vemos es que vivimos tiempos que son muy urgentes, tiempos que son peligrosos para la salud. Hemos visto un rebrote de la pandemia desde finales de febrero que al día de hoy ha llevado a un pic de contagios diarios que está superando los 5.700, 5.800 personas por día. 80, 90 compatriotas nuestros fallecen cada día. El colegio médico, el propio gobierno han alertado del grave impacto que puede tener esta nueva ola y sin lugar a dudas el impacto económico que está teniendo hoy día en miles de trabajadoras y trabajadores que han perdido sus puestos de trabajo. Se ha avisado además del punto de vista sanitario que el promedio de los enfermos ha estado bajando de 70 a 50 años y las propias autoridades de salud confirman que en el caso de los jóvenes la pandemia va en alza. Por tanto, nuestra primera preocupación, mucho más que una candidatura presidencial o una elección o una discusión de aspectos constitucionales que por lo demás se van a abrir el 11 de abril con la elección de una asamblea, de una convención constituyente, nuestra preocupación es que Chile está viviendo una pandemia sanitaria
y una pandemia económica y social muy grave. Nuestras calles están llenas de desempleo, de cesantía, de violencia, de inseguridad. El Ministerio de Salud ya ha declarado que esta enfermedad en algunas regiones está totalmente descontrolada y del punto de vista estrictamente sanitario, lo que le queda al gobierno como camino es aumentar las cuarentenas que parten 9 comunas en las próximas horas en Santiago, una cuarentena total en la región metropolitana y probablemente se anuncien otras. ¿Por qué nosotros decimos que esa es la principal circunstancia cuando discutimos cualquier iniciativa legal como aquella que puede pretender aplicar por una vez y en forma excepcional un impuesto para esta pandemia? Porque los efectos que está teniendo sobre la vida de los trabajadores hoy día son nefastos. Hoy día existe un déficit de 800.000 puestos de trabajo con respecto a la misma fecha el año pasado. Y de los puestos de trabajo que se han creado en Chile, 600.000 de esos puestos de trabajo son o tienen un carácter informal, es decir, no tienen contrato de trabajo, no hay seguridad social, no tienen la formalidad que requieren un trabajo que nosotros calificaríamos como decente. ¿Para qué decir lo que ha significado esto en materia de desempleo para las mujeres? La pérdida de empleo de particularmente mujeres jefas de hogar. Permítanme, señores diputados, si no reclamen ante ustedes con todo respeto que es impresentable lo que ha hecho el Metro de Santiago, que ha sacado a la calle y al despido a cientos de trabajadoras de aseo, particularmente en su gran mayoría mujeres subcontratadas. Permítanme, señores diputados, que reclame esto porque esa es una institución estatal. El Metro es una empresa del Estado, es una empresa estratégica y el Metro despide a trabajadores que la Central Unitaria de Trabajadores considera trabajadores esenciales porque son trabajadores del aseo. Miren, esta pandemia si algo nos ha enseñado es que los trabajos más humildes y peor pagados terminaban siendo finalmente los trabajos más importantes y más esenciales. Las trabajadoras de aseo despedidas en los subcontratos del Metro no deberían ser trabajadoras subcontratadas. Estimados señores diputados, las trabajadoras de aseo del Metro deberían ser trabajadoras de la estatal y no estar subcontratadas ilegalmente, porque eso es una burla a la ley. Esas mujeres, en su gran mayoría, tienen dependencia, marcan horario, trabajan y tienen supervisión directa al Metro, y por triquiñuelas legales, particularmente inspiradas por lo que hizo Codelco contra la Dirección del Trabajo el año 2006, es que hoy día se permite un subcontrato en esa estatal y en otra. Pero lo que es aún más grave, señores diputados, es que la estatal no dé el ejemplo, no cuide el empleo y ponga en riesgo, además, en peores condiciones sanitarias, a la gran mayoría de la población que usa el Metro para transportarse. Destaco además, señores diputados... Don Norberto, solamente solicitarle, yo comparto absolutamente su apreciación respecto a la situación grave que usted acaba de denunciar, pero estamos en proceso de discusión respecto a un proyecto determinado que dice relación con este establecimiento por única vez de un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales, que fue la materia para la cual usted fue invitado. Entonces me gustaría que se pudiera ceñir al tema que nos convoca. Gracias, don Norberto. Yo voy a agradecer que la misma rigurosidad que usted tuvo conmigo para acortarme a los 7 o 8 minutos hubiera tenido también con la SOFOFA o con el sector empresarial, a quienes usted le asignó 10 minutos y sin embargo ocuparon aproximadamente 1 hora. Yo le pediría a la comisión que sea más equitativa en la repartición del tiempo. Son muchas las veces en donde son invitados los sectores empresariales y los sectores laborales y sindicales no son invitados. Pero voy a cumplir con la obligación a la que usted me ha mandatado. Nosotros somos partidarios de que se aplique por una sola vez un impuesto a los súper ricos, porque creemos que hasta este minuto el gobierno ha actuado con medidas que aún son todavía insuficientes con respecto a lo que afecta a los chilenos. Y si algo tenemos que discutir sobre el origen de este proyecto es porque este proyecto se origina porque los chilenos están viviendo una pandemia sanitaria de desempleo y de miseria que no pueden soportar. Ya es tiempo y ha llegado la hora de que se aplique en Chile una renta básica universal que estamos exigiendo como Central Unitaria de Trabajadores desde hace un año, cuando hicimos nuestra primera propuesta y que el gobierno no quiso escuchar. Fuimos, junto con otras instituciones, los primeros en marzo del 2019-2020 en señalar que había que decretar cuarentenas obligatorias en la zona de Santiago.
pero para financiar una renta básica universal, para financiar programas de emergencia, para una política que va a ser inminente las próximas semanas, que va a estar confinada una parte importante del país, es necesario financiarlos. Y para financiarlo nosotros creemos que es posible aplicar un impuesto por una sola vez a las fortunas más ricas de nuestro país. Se ha dicho aquí que eso no es posible. Nosotros sostenemos que el gobierno ha tenido una política pública en esta materia equivocada. Y si bien organismos internacionales dicen que Chile ocupó el 16,3% del Producto Interno Bruto en políticas de rescate, lo que no dicen esos informes, que gran parte de la ayuda en políticas de rescate que han tenido los trabajadores en Chile ha sido usando su propia plata, la plata de los fondos de pensiones o la plata de los fondos de cesantía, ambas que suman 34.000 millones de dólares, no repartidos en 19 meses, como es el acuerdo al cual se llegó sobre 12.000 millones de dólares para 19 meses. Los trabajadores chilenos, con su fondo de pensiones y con su fondo de cesantía, le han puesto a esta crisis 34.000 millones de dólares para salir de esta crisis, 3 veces lo que ha puesto el gobierno. Por eso nosotros creemos que es necesario cambiar el origen de los fondos para las futuras ayudas económicas de la familia. Y en ese sentido, creemos que un impuesto a los súper ricos o a las familias más ricas o a los patrimonios más altos de nuestro país podría alcanzar la suma de 3.900 millones de dólares. En este país, los chilenos que tienen más de 22 millones de dólares de patrimonio alcanzan los 1.600 personas. ¿Cómo me van a decir a mí que no es posible fiscalizar y controlar lo que ganan 1.600 chilenos y no podemos aplicar un impuesto por una sola vez para esta emergencia? Este impuesto, a diferencia de otros, es, a nuestra opinión, muy fácil de fiscalizar por el reducido número de personas sobre el que se podría cobrar, dado el límite alto que podríamos colocar a un impuesto de esta naturaleza. De acuerdo a estudios de López y Gino y de los datos disponibles del Banco de Crédito Suizo y del Boston Consul Group, ellos coinciden con nosotros en que en Chile hay 5.840 chilenos, individuos cuyo patrimonio personal supera los 250 millones de dólares, 250.000 millones de dólares, es decir, todo el Producto Interno Bruto de Chile el año 2019. La riqueza financiera y no financiera de 140 individuos de los más ricos de nuestro país alcanza sumado 139.500 millones de dólares. O sea, cada uno de ellos tiene sumada su riqueza financiera y no financiera, cada uno cerca de 1.000 millones de dólares. Y de los restantes 5.700 individuos que alcanzan los 110.500 millones de dólares. Ellos representan el 0,1% de la familia chilena y en el mejor de los casos concentran el 32% de la riqueza del conjunto de la población nacional. Se ha dicho aquí, argumentando que los países a los cuales nosotros tenemos que seguir el ejemplo han abandonado estas políticas. A mí me gustaría que lo que dice la SOFOFA en esta materia también lo dijera en materia de las AFP, porque la gran mayoría de los países que emigraron a las AFP después se devolvieron de las AFP. Lo que Angela Merkel le dijo a Sebastián Piñera en su primer viaje, en su primer gobierno, fue que de Chile iban a copiar muchas cosas, pero si algo no iban a copiar es las AFP. Digo esto porque también debe llamar la atención que países como Suiza, como Noruega y como España, que son países que tienen mejor rendimiento en el índice GISE, que tienen mejor calidad de vida, que tienen mejor salud, mejor educación, sean países que mantienen en forma permanente un impuesto al patrimonio. Voy terminando. Chile es uno de los países donde los impuestos a la renta personal y a los patrimonios todavía son bajos en comparación con la OCDE, por lo que todavía a nuestro parecer existe un amplio espacio para mejorar nuestra recaudación con cargo a las personas más ricas de nuestro país. Además, es posible decir que una parte importante de esa fortuna y de esa riqueza, perdónenme, esto lo dicen los propios estudios del Servicio de Impuestos Internos del 2005, dicen que muchas de esas fortunas han crecido por amplios mecanismos de elusión y evasión de impuestos, como ha quedado establecido en varios informes que después provocaron varios cambios legales, como la reforma tributaria que llevó adelante este honorable Parlamento. Para nosotros no es sorpresa que un grupo importante de las organizaciones empresariales como la CPC, como la SOFOFA y otros centros de estudios ligados a los empresarios consideren que aquí hay efectos negativos sobre la inversión
porque podría escapar la salida de los capitales. Nosotros lamentamos que siempre aparezca esta como velada amenaza de que, bueno, si las cosas no funcionan de esta manera, vamos a escapar. En Chile, los sectores empresariales han tenido amplias facilidades en materia de impuestos, en materia tributaria, y perdónenme si lo digo con profundo respeto, pero estamos en un debate parlamentario y en una comisión parlamentaria, y perdónenme, tuvieron muchas facilidades para quedarse con empresas estratégicas y de recursos esenciales del Estado, y hasta el día de hoy nadie ha dado todavía ninguna explicación, porque este propio Parlamento, cuando intentó revisar las privatizaciones, tuvo que someterse a leyes secretas, a leyes de la transición, que impedían revisar esos procesos. Y ustedes comprenderán que en esos procesos el fisco y el Estado perdieron miles de millones de dólares. Nosotros creemos que las conclusiones a las cuales llegan, en el sentido de que estos no pueden ser impuestos permanentes, se caen desde el minuto en que este es un proyecto de ley que no pretende ser un impuesto permanente y que no pretende ser un impuesto más amplio. De todas formas, nosotros creemos que una futura constitución, que una futura legislación debe permitir el espacio necesario para discutir un impuesto al patrimonio que sí sea permanente, pero que sea obviamente, como han dicho efectivamente ellos, con universos más ampliados de contribuyentes y con tasas obviamente escalonadas de patrimonio, porque no toda la gente obviamente gana lo mismo. Finalmente, hemos dicho que los que pagan este impuesto podrían ser los grandes patrimonios de 1.600 personas, pero si hacemos un zoom un poquito más detallado y nos vamos a las personas o chilenos que están incluidos en la lista millonaria de Forbes, nosotros podríamos decir que ahí hay 8 familias que tienen una particular responsabilidad para ponerse con esta pandemia y con el país donde ellos han construido su riqueza. Al 17 de marzo del año 2021 de ahora, las 8 familias chilenas más ricas son Iric Fontava, número 74, entre los más ricos del mundo, con un patrimonio que asciende a los 23.500 millones de dólares del grupo Lux. El señor Julio Ponce Lerú, que dijo que tenía muchos amigos aquí en el Parlamento, lugar número 664, con 4.300 millones de dólares. La multa que le puso la justicia es irrisoria, la que hizo hace una semana atrás. El señor Horst Polman, en el puesto número 917, con 7.300 millones de dólares. El señor Álvaro Sayé, en el puesto 1.582, con 1.900 millones de dólares. El señor Sebastián Piñera, presidente de la República, en el puesto 1.047, con 2.900 millones de dólares. El señor Roberto Angelini, con 2.100 millones de dólares. La señora Patricia Angelini, con 1.700 millones de dólares. El señor Jan Salata, con 2.400 millones de dólares. Nosotros, como Central Unitaria de Trabajadores, no somos técnicos. Sin embargo, creemos que la situación grave por la cual está afectada el país, particularmente sus trabajadoras y trabajadores, requiere que este Parlamento discuta este mecanismo o los que se le parezcan, para que por una sola vez las familias más ricas de este país pongan algo más en este país que tanto les ha dado a ellos. Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias, don Norberto. Solamente una aclaración. En ningún caso fue coartado sus minutos, era solamente para referirse al proyecto de ley. Yo insisto, yo comparto absolutamente la posición que usted ha planteado al comienzo respecto a la grave situación que viven los trabajadores de Metro. Lamentablemente, mi posición como presidente me ordena a que nos refiramos al proyecto de ley que está siendo discutido, nada más. En ningún caso era algún intento de poder coartar su libre derecho de poder manifestar la opinión de la CUT. Por eso los invitamos también y por eso estamos discutiendo este proyecto de ley hoy día, porque creemos que es fundamental que este Congreso lleve adelante un proceso de debate y no se puede inhibir ante una reforma tan importante como la que hoy día estamos debatiendo. Muchas gracias, don Norberto. Muchas gracias a usted y me excuso si mi respuesta no fue la apropiada. Siempre en el Parlamento, por cualquier diferencia, desde todos los sectores han sido muy gentiles en invitar a la central a expresar sus opiniones. Muchas gracias y mil disculpas. No se preocupe, don Norberto. Muchas gracias a usted. Ofrezco la palabra a algún señor diputado que quiera hacer alguna consulta en la exposición de don Norberto. Ofrezco la palabra. Muchas gracias, don Norberto. Pasamos entonces a escuchar a la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, CONAPYME, y para esos efectos está don Héctor Sandoval, presidente de la CONAPYME. Don Héctor. No está presente. Ahí está, don Héctor.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, me voy a tomar la libertad, en primer lugar, de felicitarlo por su reciente elección como presidente de esta comisión, y justamente en la primera sesión nos invitó como CONAPYME. La CONAPYME es la Confederación Nacional de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de Chile, y está constituida por 7 ramas: la Confederación Nacional de Comercio Detallista, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile, la Federación Chilena del PAN, la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, la Confederación Nacional de Pymes, la Confederación Nacional de Transporte Escolar de Chile y la Federación Nacional de Buses Interprovinciales, y en su conjunto reúne a 550.000 MIPYMES de este país. Bueno, lo decía recién, en primer lugar agradecer la oportunidad de ser escuchado en esta comisión con respecto al boletín 13.555/7, y deseamos señalar en primer lugar que, tratando de ser una medida quizás muy popular, la opinión podría ser fácil y señalar estar de acuerdo o estar en desacuerdo, pero la verdad es que no poseemos los doctorados suficientes como para llevar adelante un estudio acabado de los pros y los contras de esta medida. Por ello, nos apoyaremos en las exposiciones realizadas en este hemiciclo el miércoles recién pasado. Y ahí, después de escuchar al ex ministro de Hacienda, don Rodrigo Valdés, al ex subsecretario de Hacienda, don Alejandro Mico, a la Fundación Fiel, al profesor de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, don Jorge Herman, y de esas exposiciones bien argumentadas, tomando como ejemplo las medidas tomadas y suprimidas a nivel internacional, además del riesgo a reacciones adversas por medidas puntuales, queremos señalar lo siguiente. En primer lugar, es obvio que la MIPYME no estamos entre quienes se les puede gravar con este impuesto, por lo tanto no corremos ningún riesgo, pero tampoco vamos a entrar a defender los grandes patrimonios, porque ellos pueden defenderse solitos, tienen bastante ayuda y lo hacen muy bien. Por supuesto que en los minutos que estamos viviendo, lo que más se necesitan, tanto a nivel individual como colectivo, sin duda son más recursos, pero creemos que no puede ser a cualquier precio. Las leyes o impuestos por una sola vez no existen. Solo basta observar lo que ha ocurrido con los retiros del 10% de la AFP, que era por una sola vez. Ya tenemos a más de 4 millones sin fondos para su vejez, haciendo los ciudadanos y no el Estado que financia esta crisis. Otro es el impuesto específico que recauda cerca de 3.000 millones de dólares, creado en el terremoto del año 85, por un espacio determinado de años. El año 2002 se convirtió en un impuesto permanente y lo continúan pagando solo quienes usan las carreteras y caminos, lo que no sobrepasa el 20% del combustible que se consume en Chile, dejando fuera de este tributo a gran parte de la agricultura, transporte aéreo, transporte marítimo, a las mineras, que consumen el 80% de este combustible sin pagar absolutamente nada. En realidad no tenemos claridad si este proyecto es constitucional o inconstitucional. Nadie tiene claridad que la recaudación proyectada se podrá materializar o solo será una ley muy popular, pero quizás sin resultados reales. Hoy el problema más grande que tenemos es la elusión y la evasión. Es ahí donde se deben poner los acentos. Es impresionante cómo aumenta día a día la informalidad, cómo se evaden impuestos, cómo prolifera la competencia desleal. Si se abordaran estas falencias, se tendría mayor recaudación y permanente, lo que sin duda nos entregaría mayor tranquilidad. Sin duda, se deben buscar formas de financiamiento permanentes, no soluciones de parche que se pueden transformar en pan para hoy y hambre para mañana.
proyectar ciertas cifras que nos pueden llevar a fugas de capitales, ser tildados de poco serios o limitar las inversiones, obviamente nos llevará a perder puestos de trabajo, detener la economía y que las pymes disminuyan el número de compradores de sus productos. En estos minutos tan complejos, el país necesita políticas serias. Necesitamos respetarnos mutuamente. Necesitamos mejorarnos de la salud y del alma. Necesitamos poder transitar libremente por las calles sin temor a ser asaltados, sin temor a que nos hieran, sin temor a que nos quiten nuestros vehículos o nos quiten la vida. Los chilenos necesitamos mirarnos de frente, decirnos la verdad, cuidar nuestra salud y la de nuestro entorno. Hoy estamos muy complicados, tenemos de nuevo cuarentenas y creo, estimado presidente, que aquí tenemos que pensar en políticas permanentes. Hemos escuchado y lo hemos dicho ayer también y lo vamos a seguir repitiendo y lo dijimos hoy día en la mañana en el Ministerio de Hacienda. Aquí se necesita un subsidio suficiente y permanente mientras exista o tengamos esta pandemia, y para eso se aprobaron 12.000 millones de dólares, de los cuales se ha ocupado solo la mitad, y creemos que estas medidas tienen que ser sin ningún tipo de exclusiones y que efectivamente la ciudadanía pueda cumplir con la cuarentena, porque ningún jefe de familia puede quedarse encerrado en su casa y tiene que salir a arriesgar su vida y la de su familia para poder tener recursos y poder tener los bienes suficientes para su subsistencia. Y finalmente, señor presidente, lo que todos necesitamos en este país y lo único que nos va a permitir salir adelante es tener paz social. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Héctor Sandoval, por su presentación. Ofrezco la palabra a los señores diputados y diputadas respecto a la exposición de la CONAPYME. Ofrezco la palabra. Creo que ha quedado bastante claro la posición hoy día, tanto de la CPC, la SOFOFA, la Central Unitaria de Trabajadores y la CONAPYME. La próxima semana deberíamos continuar con la discusión de este importante proyecto de ley, y el diputado Fuenzalida ha hecho una solicitud a la cual ha adherido el diputado Alessandri respecto a la participación urgente y necesaria del director y también del diputado Zafiro, que muestra su adhesión respecto a la participación del director del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Vamos a insistir respecto a la participación de él y vamos a preparar el día de mañana con el secretario la agenda de lo que va a ser la agenda legislativa de la próxima semana. Quiero agradecer a cada uno de los invitados por su disposición, a los señores diputados también, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta. Thank you.